Hola a todos mis amigos, amigas y seguidores de nuestro proyecto Katika Lee conmigo. Continuamos con la lectura del libro Alumbramiento Sobrenatural de Jackie Mais. Vamos hoy en el capítulo número 3. Vamos a ello. ¿Cómo funciona? Nuestro primer bebé, Lion, ya tenía más de 2 años. Como ya dije, lo llevé dentro de mí hasta que se cumplió su término y lo di a luz en poco más de 3 horas. Pero aún así, yo ignoraba los detalles del proceso del parto. Cómo cambia tu cuerpo, qué es lo que tiene que suceder. Así que me propuse leer todos los libros que pude obtener sobre el tema. Lo desconocido produce temor. Me di cuenta que mientras más conocimiento tenía acerca de lo que tenía que hacer mi cuerpo, menos posibilidad tendría de tener temor. Una vez comprendí lo que estaba sucediendo conforme mi cuerpo iba cambiando, ya no tuve temor. Mientras más conocimiento adquiría, más paz y confianza tenía. Claro que hay varias cosas en toda buena fuente de información que tienes que desechar porque no están de acuerdo con lo que estás creyendo. Por ejemplo, la mayoría de los libros te dicen que una labor de parto prolongada con el primer bebé y severos dolores posparto después del segundo bebé son de esperarse. Una vez escuché a alguien decir, debes tener tanto sentido como una vieja vaca, cómete la paja y escupe los tallos. Siempre traté de tener eso en mente cuando leía esos libros. Mientras más conocimiento se tenga acerca de lo que está sucediendo adentro de uno, mejor se está. Solo recuerde siempre escupir los tallos. Una cosa muy importante de la que me di cuenta es que iba a tener que cuidar lo que decía. Si yo le estaba creyendo a Dios que iba a tener ese bebé sin dolor, entonces yo iba a tener que dejar de esperar y dejar de hablar acerca de los dolores de parto. La gente siempre dice, ¿qué tan frecuentes son los dolores del parto? Yo me preguntaba, ¿cómo les llamaré? Me rehúso a llamarlos dolores. Y luego recordé que la enfermera las llamó contracciones. Entonces así los llamé en lo sucesivo, contracciones musculares. A veces la gente tiene ideas tontas y yo no era diferente. No podía imaginarme cómo se podía tener un bebé sin dolor. Yo pensaba, ¿acaso simplemente no se va a saber lo que está pasando? Me preguntaba, ¿solo me voy a despertar y allí habrá un bebé en la cama conmigo? Lo que quiero decir es, ¿cómo voy a saber? Dios me llevó paso por paso. Yo le pregunté acerca de todo. Le dije, Dios, no entiendo cómo va a suceder todo esto. Ya tuve un bebé y sé todo lo que me sucedió y que costó trabajo, pero no entiendo cómo se va a contraer y estirar mi cuerpo sin que me duela. Yo sabía que los dolores de parto eran contracciones musculares, pero no sabía por qué dolían, así que no entendía por qué no iban a doler. Para mí esto no tenía sentido. El Señor lo explicó tan claramente que no tuve lugar a dudas. Contrae el músculo de tu brazo. Él dijo, lo hice. Ahora sosténlo así. Lo hice. Lo sostuve así fuertemente. Sigue sosteniéndolo. Sosténlo cuanto puedas. Y lo hice. Mi brazo estaba todo tensado y el músculo estaba apretado, estaba duro y empezó a temblar, pero no me dolía. Él dijo, eso es una contracción muscular y no tiene que doler. Mi músculo se sentía incómodo y tenso, pero no me dolía. Eso cambió todo mi modo de pensar. Me explicó cómo es que podía funcionar. Yo sabía que para poder expulsar al bebé, los músculos tenían que contraerse. El Señor me explicó, cuando tu cuerpo empiece el trabajo de parto, vendrán las contracciones. Al contraerse los músculos de tu cuerpo, empezará a trabajar duro, expulsará al bebé y causará que todo haga lo que tenga que hacer, pero no tiene que doler. El dolor que sienten las mujeres durante el parto viene principalmente por el temor y la falta de conocimiento. Eso evita que mantengan el control de la situación y las aparta de tener la paz de Dios durante la labor de parto y el parto. El dolor vino cuando Adán y Eva tuvieron que salir del jardín debido al pecado. El dolor está bajo la maldición. Todo dolor de cabeza, de estómago, de muelas está bajo la maldición. Como Jesús nos ha redimido del dolor, no tenemos que soportarlo. Depende de nosotros si tomamos autoridad sobre el dolor y lo echamos fuera en el nombre de Jesús o si lo dejamos quedarse. La opción es nuestra.
¿Cómo voy a saber cuándo sea ahora? Realmente no conocía la fecha de cumplimiento o llegada de mi bebé, porque antes de embarazarme esta vez, Dios milagroso me había sanado de un tumor. Mi fecha estimada más cercana era entre la primera semana de agosto y la primera semana de octubre. Como éramos misioneros y nuestro hogar estaba en Guadalajara, México, decidimos que me quedaría allí para tener el bebé en lugar de regresar a los Estados Unidos como todos sugerían. Dios me dio un maravilloso doctor lleno del Espíritu. Encontramos un buen hospital y mi mamá llegó para el gran evento. Aunque mi doctor era cristiano, yo no le dije lo que estábamos creyendo que sucedería o no sucedería durante este nacimiento porque yo no quería arriesgarme a que me tratara de disuadir del asunto. Lo que sí le dije es que no necesitaría ningún anestésico. Un día, a fines de agosto, empecé a tener ligeras contracciones. Yo sabía que el parto iba a ser rápido y sabía que iba a ser fácil, así que todo el día me estuve preguntando si ese era el día. Sentía una contracción como cada 2 o 3 horas, así que decidí ir al doctor para que me revisara. Él me dijo, ni siquiera se regrese a su casa esta noche. El bebé pesa por lo menos 3 kilos, 7 libras, 3.178 gramos. Y ya empezó usted a dilatarse. Usted va a tener ese bebé antes de que termine la noche. Bueno, pues pasó esa noche y pasaron muchas otras noches y no tuve más contracciones. 6 semanas después, yo seguía embarazada y me estaba poniendo tan grande que apenas podía levantarme de una silla o respirar profundamente. El bebé ocupaba cada espacio disponible que pudiera tener y seguía creciendo. Yo sabía que era más grande de lo que había sido Lion. Estaba empezando a pensar que yo iba a estar eternamente embarazada. Finalmente, hice cálculos y le dije a Terry, sé sin lugar a dudas que este bebé ya debe llegar. Ayer fue la última fecha posible de cumplimiento, octubre 5. Este bebé tiene por lo menos un día de retraso. Yo jamás querría tener un bebé antes de tiempo. Dios sabía lo que estaba haciendo y 9 meses es el tiempo que necesita un bebé para estar fuerte, completamente desarrollado y listo para nacer. Jamás querría tratar de creer que Dios puede acelerar las cosas o hacer que un bebé nazca en un momento más conveniente. Pero debo admitir que esas 6 semanas fueron las 6 semanas más largas que jamás he pasado en toda mi vida, pensando que cada día era el día. Esa noche, Terry y yo nos sentamos en la cama y abrimos la Biblia. Terry dijo, el Señor me acaba de hablar y me dijo que le reflejara, como espejo, su palabra a él. En otras palabras, decirle lo que su palabra dice. Así es que esto es lo que voy a hacer. Y después vamos a orar. Empezamos en Génesis, donde la maldición vino sobre Adán y Eva. Luego fuimos a Gálatas 3:14 y 29, donde nos muestra que hemos sido redimidos de la maldición. Leímos las maldiciones en Deuteronomio 28 y dijimos, no, no vamos a tener eso. Nosotros somos redimidos de la maldición. Fuimos a Marcos 11, 23 y 24, que nos dice que podemos tener lo que decimos. Leímos Mateo 18, 19, que habla acerca de la oración de acuerdo. Leímos Primera de Timoteo 2:15, que dice que una mujer se salvará en el parto. Le dijimos a Dios lo que estábamos creyendo. Dijimos, Dios, esto es lo que tú dijiste en tu palabra. Esto es lo que nosotros creemos. En esto es en lo que nosotros nos hemos sustentado. Esto es lo que nosotros hemos estado confesando que tendremos. Luego Terry dijo, diablo, quiero que tú y todo el infierno escuchen. Esto es lo que nosotros estamos creyendo y no vamos a aceptar nada menos que esto. Jackie va a ir al hospital y va a tener este bebé sin dolor, sin puntadas, sin anestésicos, sin complicaciones, sin problemas. Llamamos a Dios y a todo el cielo para que constataran lo que Dios había dicho y luego quisimos que el diablo y todo el infierno supieran lo que Dios había dicho y cuál era nuestra postura en este asunto. Después, Terry puso sus manos en mi enorme abdomen redondo y dijo, cuerpo, funciona perfectamente, de la manera en la que debes funcionar para tener un bebé. Huesos, coyunturas, articulaciones, extiéndanse donde se necesiten extender. Músculos, contráiganse de la manera que necesitan contraerse. Útero, suavízate y dilátate rápidamente, fácilmente, sin problemas. Vagina, estírate fácilmente.
Sé elástica y estírate perfectamente sin rasgarte. Él habló a cada una de las partes de mi cuerpo que se nos ocurrieron. Dijimos, esta es nuestra última noche de este embarazo. Nuestro bebé nacerá en la mañana. Luego le habló al bebé. Bebé, te ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret que te pongas en posición y que nazcas en la mañana. Ya era pasada la medianoche, así que Terry siguió orando porque pasara yo una buena noche, que descansara y que despertara fresca y lista para ir al hospital para tener al bebé. Háblale a todo lo que se te ocurra. Luego descansa confiada en que tu cuerpo y tu bebé se tienen que alinear y obedecer al nombre de Jesús. Ahora teníamos un pequeño dilema. Como nunca habíamos conocido a nadie que hubiera hecho esto, en realidad no sabíamos qué esperar. Finalmente decidimos que le ordenaríamos a mi fuente que se rompiera. Gracias a Dios, por lo menos podríamos tener una señal, algo que nos indicara que ya estaba en labor de parto y que debía ir al hospital. Me di una ducha, alisté mis cosas para ir al hospital y me fui a la cama. A estas alturas del embarazo, una buena noche de sueño es bienvenida. Había dormido profundamente como 5 horas cuando el bebé se acomodó en posición, despertándome abruptamente. Jamás había yo sentido algo igual, pero sabía lo que había sucedido. Así que me levanté y fui al baño. Un pequeño hilillo de agua corrió por mi pierna. Yo no sabía si se me había roto la fuente o si era la presión sobre mi vejiga. El dolor había roto mi fuente cuando nació Lion, así que yo no sabía qué esperar. Pensé, tiene que haber más que esto para estar segura, señor. Aún no sé si es la hora. Regresé a mi cama una hora más, y cuando me volví a levantar, dejaba yo un pequeño charco de agua en cada pisada. Había llegado la hora. Tuve mi primera contracción. Fue tan intensa que me sorprendí. Me di cuenta que si así habían empezado, no se requerirían de muchas para tener ese bebé. Empezaron a llegar intervalos de 5 minutos. Después de 4 o 5 contracciones, desperté a Terry y le dije, más vale que te levantes, llegó la hora. Empezando con la primera contracción, todos los músculos estaban trabajando, contrayéndose y empujando, pero sin dolor. Las contracciones eran tan intensas que si yo hubiera estado caminando cuando empezaron, hubiera tenido que detenerme y esperar a que pasara para continuar con el siguiente paso. Pero no dolían. Puedo recordar el estar pensando, sé que esta es la manera diseñada por Dios desde el principio para que las mujeres tengan bebés. En el camino al hospital hubo una contracción que fue mucho más intensa. Yo pensé que el bebé iba a nacer en el auto antes de que pudiéramos llegar al hospital y eso me asustó. Y como el miedo me sobrecogió, la siguiente contracción me dolió muchísimo. Supe enseguida que tenía que tomar el control rápidamente y dije, Terry, ora por mí. Esta me asustó y me dolió. Él extendió su mano, la posó sobre mi abdomen y dijo, no vamos a tener ningún temor ni dolor. Vete en el nombre de Jesús. Terry me dijo, Jackie, no puedo creer en esto por ti. Estamos en esto juntos. Estamos creyendo juntos, pero es tu responsabilidad una vez que entres en ese cuarto de hospital. Si tú decides que quieres tener un anestésico o algo para el dolor, solo quiero que sepas que yo estoy de acuerdo contigo, no importa lo que decidas. Yo tenía que tomar una decisión, ya fuera seguir adelante y hacer funcionar lo que habíamos dicho y creído que sería, o darme por vencida, renunciar a usar mi fe y tomar todo lo que sea que venga. Recuerdo que después Terry oró por mí en el auto y yo estampé mi pie en el piso y dije, diablo, rehúso sufrir y estar temerosa. Para el momento en el que llegó la siguiente contracción, ya habíamos ganado. Retorné a la fe y a la paz en lugar del temor. Todo el dolor se había ido. Estoy segura de que fue aquí donde cambió mi mente y tomó la absoluta determinación de correr al diablo de allí y tomar lo que era legítimamente mío. Cuando finalmente llegamos al hospital, era casi gracioso. Las enfermeras preguntaron, ¿le podemos ayudar? Voy a tener un bebé, les dije. Eso lo podemos ver, respondieron. Les dije, quiero decir, ahora mismo. Ellas no me creyeron porque yo estaba allí, parada junto a la barra sonriendo y platicando normalmente. Las contracciones eran cada minuto y medio y duraban más o menos lo mismo.
Como estábamos en México y yo todavía tenía el reto de aprender el idioma, hablábamos a través de un intérprete. Fue realmente gracioso convencer al intérprete de que convenciera a las enfermeras de que se apuraran. Les dije, les daré 10 minutos y ese es todo el tiempo que tienen para estar listos. Todos se rieron. No creyeron que yo estuviera siquiera cerca del tiempo de dar a luz. Finalmente, los convencimos de que me examinaran y cuando lo hicieron, se dieron cuenta que estaba en lo cierto. Estaba completamente dilatada, pero me equivoqué en el tiempo. Fueron 20 minutos hasta que nació el bebé, no 10. Mi agradable doctor cristiano llegó un poquito tarde. Llegó justo al tiempo de escuchar llorar al bebé. Fue la cosa más maravillosa que alguna vez hubiera experimentado, ya que no tuve temor. En su lugar, tuve confianza y paz. Cuando di el gran empujón para llevar a ese bebé milagro hacia las manos de un doctor mexicano que ni siquiera conocía, experimenté una emoción y una alegría que ninguna palabra podría jamás describir. Desde el comienzo de la labor de parto hasta el momento en que nuestro bebé Paul David nació, fueron solo 40 minutos. Él pesó tremendas 10 libras, 4.565 kilogramos, lo cual apenas podía creer. Le dije a Dios, hubiera estado de acuerdo en que tu palabra funciona si hubiera tenido un bebé de 6 libras, 2.739 kilogramos. Y la gente hubiera estado maravillada si yo hubiera tenido un bebé de 6 libras en tan solo 40 minutos, sin dolor y sin puntadas ni complicaciones. Esto hubiera sido un maravilloso testimonio. Pero un bebé de 10 libras, solo tú puedes hacer eso. Estaba muy contenta de no haber sabido qué tan grande era el bebé antes de haberlo tenido. Aún no termina. Lo que inmediatamente hizo su aparición fue, como este es su segundo bebé, usted tendrá entuertos, dolores después del parto, y ellos son realmente fuertes. Son peores que los dolores de parto. Déjame decirte, esos entuertos están bajo la misma maldición que cualquier otro dolor. Después de tener a tu bebé, continúa hablándole a tu cuerpo, continúa diciéndole qué hacer. Él está sujeto a ti, tú no estás sujeta a tu cuerpo. Tú puedes usar el nombre de Jesús y hacer que tu cuerpo haga lo que necesita hacer. Ordena al sangrado que se detenga, ordena al útero que se contraiga como se supone que debe, sin dolor. Todavía es una contracción y no tiene por qué doler. Los dolores y las enfermeras nunca habían visto algo como esto. Nunca habían visto a alguien entrar en el hospital sonriendo, acostarse en la mesa de parto, empujar una vez, tener un bebé de 10 libras y una hora más tarde hablarle a sus amigos y a su familia en Estados Unidos anunciándoles del bebé. Nunca me sentí mejor en toda mi vida. Mil gracias a todos por escuchar esta lectura del día de hoy. Nos veremos próximamente para leer el capítulo número 4, ¿qué debo decir? Recuerden que estamos leyendo el libro Alumbramiento Sobrenatural de Jackie Mais. Bendiciones.